inmunidad de rebaño se conoce a una característica de una determinada comunidad por la cual el porcentaje de su población, hay un alto porcentaje que es inmune, es decir, en este caso sería resistente a un agente infeccioso. Normalmente, como vos decís, lo hablamos en función del coronavirus. Entonces hay un porcentaje alto de la población que es resistente, es inmune a ese virus, y por lo tanto el virus no circula. No es necesario que todo el mundo sea inmune, pero si hay un porcentaje alto, el virus no circula y se protegen personas por ahí vulnerables que no son inmunes frente al virus. Normalmente, ¿cómo se genera la inmunidad de rebaño? El concepto de inmunidad de rebaño es un concepto que viene de la vacunación y que lo que pretende es estimar el porcentaje de la población que necesita ser vacunado para realmente evitar la circulación de un determinado agente infeccioso, en este caso el coronavirus. Obviamente, las personas pueden volverse inmunes frente al coronavirus cuando tengamos una vacuna efectiva, pero si no, una forma natural de ser inmune frente a un microorganismo es haber tenido la infección natural. Es por ello que muchos países optaron por tomar medidas menos restrictivas para que mayor porcentaje de la población se infectara, buscando, en ausencia de la vacuna, que tenemos expectativas, pero todavía no tenemos una vacuna efectiva, entonces buscar la inmunidad de rebaño como una estrategia sanitaria. ¿Cuál es el problema? El problema es que las infecciones traen aparejados enfermedad y muerte. Entonces, buscar inmunidad de rebaño dependiendo de las características de una infección realmente puede poner en jaque a los sistemas sanitarios y puede llevar a una mortalidad muy alta o patologías muy graves. Eh, Eh, Eva, y, se ha visto, por ejemplo, ahora en estas sociedades o en estos lugares en donde han tal vez hecho menos restricciones, ¿cuál es el nivel de implicancia que tiene esta estrategia, eh, tanto la positiva como la negativa para la sociedad? Bueno, en los países o sea, en realidad en los países que los han optado, al menos públicamente, fue Inglaterra, que inició con esa idea, pero frente a la, digamos, masividad de infecciones severas y de mortalidad, cambió y tomó la estrategia mayoritaria, que ha sido la de hacer restricciones de cuarentenas intermitentes y sobre todo hacer mucho hincapié en lo que es el distanciamiento y otras normas sanitarias, y Suecia. Y los estudios que hay en países que han sido muy golpeados por la infección han mostrado niveles de anticuerpos, que es una forma de medir que una persona esté inmune frente al virus, y los porcentajes son relativamente bajos para los cálculos originales de cómo se lograba qué porcentaje se necesitaba para lograr una inmunidad de rebaño. De todas maneras, como bien lo mencionaron antes, esos son basados en cálculos matemáticos que hay que tener cierto conocimiento de la biología del virus para realmente poder hacer esos cálculos matemáticos que sean ajustados a la realidad. Los primeros cálculos se hicieron considerando la capacidad de una persona infectada de infectar a otros, y se estimó cercano al 70%. Los niveles de anticuerpos que se han encontrado en los países que, como dijimos, han sido muy golpeados, o las regiones que han sido muy golpeadas, es mucho menor a eso. Lo que pasa es que, ¿por qué ha vuelto este tema de la inmunidad de rebaño? Han habido en las últimas semanas estudios que han mostrado que más allá de los niveles de anticuerpos, hay personas que sufrieron la infección y que tienen otro tipo de mecanismo de defensa, que son las células. Es una inmunidad celular frente al virus, y que eso se detecta aún en aquellas personas a las cuales no se le detectan anticuerpos, lo cual sugieren que se podría entonces estar midiendo anticuerpos solamente, se podría estar subestimando la frecuencia de personas que son realmente inmunes al virus. Aún así, las personas que hicieron, los investigadores que hicieron esos descubrimientos sobre la inmunidad celular, son muy cautelosos para asignarles fácilmente una capacidad de llevar
la frecuencia necesaria de personas infectadas para lograr una inmunidad de rebaño a valores mucho más bajos. Algunos están especulando que con el 20% ya podemos tener inmunidad de rebaño. Y la verdad, no hay evidencias en este momento que permitan hacer tales afirmaciones. Sí hay modelos matemáticos que, bueno, tienen sus limitaciones, pero la inmunología así no lo ha demostrado. Eva, la verdad que es muy interesante lo que estás contando. Te quería preguntar sobre el RO que se habla justamente, que es esta frecuencia de contagio, a cuántas personas puede contagiar una persona. ¿Qué es lo que se está viendo de Argentina, de Córdoba? Y eso, pensándolo en términos de la inmunidad del rebaño, ¿tendría que bajar a un número específico donde eso se podría empezar a decir que está presente? Lo que pasa es que en realidad el RO o la capacidad de infección depende de tantas variables que eso es por ahí el problema que confunde en distintos lugares. Hay tantas variables que pueden disminuirla y cosas que están a nuestras manos, como es el distanciamiento, la higiene sanitaria. Entonces, hacer digamos, inferencias de disminución en el número y asignárselas todo a la inmunidad de rebaño sería apresurado. Todos sabemos que para disminuir el número de infectados necesitamos reducir este valor, el RO, a menos de 1, a 0,7, pero hay múltiples intervenciones para eso y, de nuevo, insisto, desde la inmunología es difícil predecir que aún con los nuevos hallazgos estemos ya a niveles que realmente aseguren una inmunidad de rebaño. Entonces tenemos que seguir confiando en las herramientas que sabemos que funcionan. En este mismo contexto, ¿cuál es el rol que cumplen los asintomáticos? ¿O cómo se los puede ver? Bien, en realidad los primeros estudios que trataban de evaluar la capacidad de los asintomáticos para infectar, lo primero que hicieron era comparar los niveles de virus en nariz, en mucosa nasofaringea, entre los asintomáticos y los sintomáticos. Y no se han visto diferencias significativas, o sea, es decir, los niveles de virus en una persona sintomática o asintomática son bastante similares. Incluso en niños, por ejemplo, que todos sabemos que si en caso de ser infectados cursan generalmente con una enfermedad muy leve y prácticamente asintomática, pueden tener incluso hasta 10 veces los niveles de personas adultas. Entonces, a priori, eso significa que la capacidad de transmitir el virus sería similar entre asintomáticos y sintomáticos. ¿Qué puede ocurrir? Que la persona asintomática no tose menos, tiene menos secreción nasal o entonces es probable que por ese comportamiento o por esa cuestión de sintomatología clínica pueda tener una incidencia menos importante en la infección, pero no es nula. De hecho, hicieron algunos estudios de trazabilidad en las cuales, utilizando los celulares, en algunos lugares que se trazan los contactos, pudieron ver que las personas asintomáticas aparentemente infectaban menos personas. Sin embargo, todavía no se saben las causas ni hay demasiados estudios en esta dirección. Lo importante es que en muchos países que los casos siguen incrementando, incrementan el porcentaje de asintomáticos. Entonces la OMS y muchas instituciones sanitarias alrededor del mundo aseguran que los asintomáticos juegan un rol importante en los últimos rebrotes que se están viendo en Europa o, por ejemplo, en algunos colegios o instituciones educativas que han vuelto a sus actividades.